Si estás buscando mejorar tus finanzas sin comprometer tus valores, este es el lugar indicado. Hoy hablaremos de cómo crear múltiples fuentes de ingresos basadas en principios bíblicos, aplicando sabiduría y disciplina para alcanzar la libertad financiera. Vamos a empezar. El tema de hoy cambiará tus ingresos, y con ello, tu vida. ¿Cómo crear múltiples fuentes de ingresos basado en principios bíblicos? El dinero no es el fin, pero sí una herramienta poderosa para cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es como comienzo este viaje, hablando de algo que a muchos nos interesa, las fuentes de ingresos. Pero no cualquier ingreso, sino aquellos basados en principios bíblicos. Porque la verdad es que no solo queremos prosperar económicamente, sino también mantenernos fieles a nuestros valores y creencias. Primero, pensemos en el concepto de multiplicación. La Biblia, desde Génesis, habla de multiplicación. Dios le dijo a Adán y Eva que fructificaran y se multiplicaran. Y este principio de multiplicación no solo aplica a tener hijos o expandir una familia, sino que también puede aplicarse al mundo de los ingresos. Dios nos da dones, talentos y recursos, y nuestro llamado es gestionarlos y multiplicarlos, no enterrarlos o desperdiciarlos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos en Mateo 25? Uno de los siervos enterró su talento por miedo, mientras los otros lo invirtieron y lo multiplicaron. El mensaje aquí es claro, debemos invertir bien lo que tenemos. Ahora, el primer paso para crear múltiples fuentes de ingreso es identificar esos talentos que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Puede ser que seas bueno con las palabras, en los negocios, en la enseñanza, en el arte o en la organización. Todo eso cuenta. El segundo paso es reconocer que no es necesario que tengas una única fuente de ingresos. De hecho, las Escrituras nos muestran que es sabio diversificar. En Eclesiastés 11:2, Salomón nos aconseja que repartamos nuestras inversiones, porque no sabemos qué sucederá mañana. Este es un principio clave, diversificar. No pongas todos tus huevos en la misma canasta, porque las circunstancias cambian. Algunas de las formas más prácticas de aplicar este principio pueden ser, por ejemplo, iniciar un pequeño negocio mientras trabajas en otro empleo, invertir en propiedades o en un negocio pasivo que requiera poco de tu tiempo pero que genere ingresos constantes. También puedes considerar utilizar tus habilidades para ofrecer servicios de asesoría o consultoría en tu campo de experiencia. El punto es que la Biblia no nos limita a un solo flujo de ingresos, sino que nos alienta a expandirnos, a usar nuestra creatividad y a multiplicar lo que se nos ha dado. Pero esto no se trata solo de acumular riqueza. La verdadera riqueza, según la Biblia, es tener lo suficiente para cubrir nuestras necesidades, ser generosos, y tener paz con lo que hemos logrado. Proverbios 22:7 dice que el que toma prestado es siervo del que presta, lo que nos lleva a otra idea clave, la libertad financiera. No es solo cuánto ganamos, sino cómo gestionamos lo que tenemos. No se trata de vivir atados a deudas, sino de ser buenos administradores. Si quieres crear múltiples fuentes de ingreso, comienza también por eliminar cualquier deuda innecesaria. No solo te dará más libertad, sino que te permitirá ser más generoso, otro principio clave del éxito financiero en la Biblia. En la siguiente parte, hablaré sobre cómo podemos aplicar el principio de siembra y cosecha para multiplicar nuestras fuentes de ingreso y cómo la disciplina financiera es fundamental para lograr la abundancia sin perder el enfoque de nuestras prioridades bíblicas. El dinero no es el fin, pero sí una herramienta poderosa para cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así quiero empezar esta reflexión, con una idea clara y directa. Dios nos ha dado recursos y talentos no solo para cubrir nuestras necesidades, sino para que los multipliquemos, a través de ellos, sirvamos a los demás. En la Biblia encontramos principios sólidos para gestionar nuestras finanzas de manera sabia, uno de los más poderosos, es el de la multiplicación. Desde el principio de los tiempos, la idea de multiplicar está presente. Piensa en Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva que fructificaran y se multiplicaran. Ese mandato no solo se refería a la descendencia, sino también a los recursos y habilidades que les había dado. Esto nos habla de una responsabilidad, lo que tenemos en nuestras manos no es solo para conservarlo, es para que lo multipliquemos, lo hagamos crecer. La parábola de los talentos en Mateo 25 es un claro ejemplo de esto.
Los siervos que invirtieron los talentos que su señor les confió fueron recompensados por su diligencia, mientras que el siervo que enterró el suyo, por miedo a perderlo, fue reprendido. Esta historia nos enseña que Dios espera que usemos nuestros dones y recursos sabiamente, que los invirtamos, y que no tengamos miedo de multiplicarlos. Es más, el miedo no es una excusa válida. Por eso, el primer paso para crear múltiples fuentes de ingresos basadas en principios bíblicos es reconocer los talentos que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Todos tenemos algo que ofrecer, algo en lo que somos buenos, y ese es nuestro punto de partida. Una vez que reconocemos los talentos que Dios nos ha dado, el siguiente paso es ponerlos en acción. Es aquí donde entra en juego el concepto de diversificación. Este principio, presente en Eclesiastés 11:2, nos anima a no depender de una sola fuente de ingresos. El pasaje dice, reparte a 7, y aun a 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. La sabiduría detrás de estas palabras es innegable, no podemos prever el futuro, y confiar únicamente en una fuente puede ser un riesgo. Pero diversificar no significa simplemente hacer más, o abarcarlo todo sin criterio. Se trata de ser estratégico. Piensa en un agricultor que siembra en diferentes campos. No pone todas sus semillas en un solo terreno, porque sabe que las condiciones climáticas o de suelo pueden variar. Al plantar en diferentes lugares, asegura que, pase lo que pase, tendrá una cosecha en algún sitio. Así debería ser con nuestras fuentes de ingreso. Si solo dependemos de un trabajo o de un negocio, estamos más expuestos a los vaivenes de la economía o los imprevistos que la vida pueda traer. Entonces, ¿cómo podemos diversificar nuestros ingresos de manera práctica y bíblica? Primero, no descartemos lo pequeño. A veces creemos que para empezar necesitamos una gran inversión o un plan complejo, pero la realidad es que muchas veces podemos empezar con lo que ya tenemos. Tal vez puedas generar ingresos extra desde algo que ya haces bien, como vender un servicio o producto que dominas. En lugar de pensar en diversificar como algo monumental, piensa en ello como sembrar en diferentes áreas de tu vida. Quizás puedas iniciar un negocio paralelo a tu trabajo principal, o tal vez invertir en algo que pueda generar ingresos pasivos, como bienes raíces o algún otro tipo de inversión. El punto es que Dios nos da recursos y oportunidades, pero espera que seamos proactivos en gestionarlos. No se trata solo de tener fe, sino también de tener sabiduría y disciplina para actuar con lo que se nos ha dado. Además de diversificar nuestras fuentes de ingresos, hay otro principio esencial que no podemos pasar por alto, la siembra y la cosecha. Este concepto es fundamental en la Biblia y lo vemos claramente en Gálatas 6:7, donde se nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto no solo aplica a nuestras acciones o decisiones espirituales, sino también a nuestras finanzas y a cómo manejamos nuestros recursos. Imagina un campo. No esperas cosechar si no has sembrado nada. Lo mismo ocurre con el dinero. Si no invertimos o tomamos decisiones sabias con lo que tenemos, no podemos esperar obtener resultados. Y cuando hablamos de sembrar, no se trata solo de dinero. A veces, sembrar significa invertir tiempo, esfuerzo, aprendizaje o incluso relaciones. Todo aquello en lo que pones tu energía tiene el potencial de generar frutos a largo plazo. Aquí es donde la disciplina juega un papel clave. Si quieres ver resultados, debes ser constante en tu siembra. No es suficiente hacer un esfuerzo una vez y esperar que las cosas se den por sí solas. El agricultor no planta una semilla y luego se sienta a esperar. Riega, cuida y protege sus cultivos. De la misma manera, cualquier fuente de ingresos que busques crear o multiplicar necesita atención y trabajo. Por ejemplo, si estás empezando un negocio, es importante que le dediques tiempo y esfuerzo, aunque al principio no veas grandes resultados. Las Escrituras nos enseñan que la paciencia y la perseverancia son esenciales. Proverbios 1:11 dice que la riqueza obtenida con prisa disminuye, pero el que recoge poco a poco la multiplica. El crecimiento sostenible es mejor que buscar atajos. Es preferible sembrar de manera constante y metódica, confiando en que, con el tiempo, esa siembra dará frutos. Además, no olvidemos el poder de la generosidad como parte de este ciclo de siembra y cosecha. La Biblia enseña que quienes dan con alegría también recibirán.
En 2 Corintios 9, 6 se nos recuerda, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto no solo aplica a nuestras donaciones, sino también a cómo nos relacionamos con los demás. Si siembras ayuda, cooperación y buenos valores en tus relaciones y negocios, verás que todo lo que das vuelve a ti en formas inesperadas. Si estos consejos te han sido útiles y quieres recibir más contenido práctico como este, asegúrate de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos, y sigue mejorando cada día con nosotros.